Guten Tag, herzlich willkommen, bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma Deutsch. Vamos a iniciar el día de ahora con la frase de esta semana, ¿verdad? Vamos a practicar un poco de idioma Deutsch basado en la enseñanza de la Biblia. Bueno, vamos a poner por aquí la transcripción, ¿verdad? De la frase, recordando que esta va a sonar de la siguiente manera. Vamos a decir. Doch ich und meine ganze Familie, wir werden Java dienen. Debemos tener cuidado principalmente con esta pronunciación, ¿verdad? Recordando que esto suena más como I. Si tenemos esto, es una I. Werden, werden. Sonaría similar a esta, ¿verdad? Nada más que sí, el símbolo es diferente, pero el sonido es similar. Bueno, me indica ahí Miguel, si puede practicar con la frase de esta semana. Doch ich und meine ganze Familie, wir werden Java dienen. Ich und meine ganze Familie, wir werden Java dienen. Good, excelente. Bueno, ahí tendríamos entonces esta parte. Em, lo que dice Doc, Doc, ich und meine ganze Familie, nótese que esa versión, pues, quizás si vemos la del español, vea, incluso la del inglés, usan términos relacionados a la casa. La versión en español, yo en mi casa serviremos a Jehová. La versión en inglés usa household, que es una variante, ¿verdad? Pero siempre va la idea de lo que está en la casa. Bueno, si seguimos viendo las demás, notarán que la de portugués también tiene el término casa, da igual. Pero aquí hay una relación entre la versión del francés y la versión del Dutch. Podemos ver que no usa la alusión de la casa como refiriéndose a mi familia. Se entiende en los otros idiomas que cuando habla de mi casa es los que viven conmigo, mi familia. Pero en este caso, el Deutsch y el francés son más directos. Ya, Doch, ich und meine Ganze. Aún yo, dice, y mi casa, no vemos así la traducción, sino que y mi familia. Ganze Familie. Bien. Y luego viene lo de Wir warten, Java dienen. En este caso, el Wir werden, Java dienen, vendría siendo lo que traduciríamos como servir, servir a Jehová. Recordemos que ya, Java, pues es Jehová. Bueno, es la adaptación de Jehová en alemán en este caso. Recordemos que Jehová como tal sería la adaptación del nombre Yahweh que viene del hebreo, que es el nombre de Dios en hebreo cuando se le ponen las vocales al tetragramatón. Diría yo en ese sentido que el idioma Dutch se parece aún más el término al hebreo, es mucho más parecido al hebreo que a otras cosas. Quizás en español sí se aleja bastante, ¿verdad? La palabra Jehová se dista mucho de decir Yahweh, dista mucho, ¿verdad? Pero en el alemán lo vemos diferente. Pero es curioso ver en los otros idiomas que hay otra palabra. Nótese como en el caso del inglés se usa Lord en mayúscula. En, en francés y en portugués han decidido utilizar la palabra Señor, como lo diríamos en español. Bien, bueno, esto es algo interesante porque las Biblias varían de traducción a traducción, de idioma a idioma, y hay algunos idiomas, sobre todo en la parte antiguo testamentaria, donde aparece el nombre de Dios de esta manera, deciden reemplazarlo, ¿verdad? El original hebreo tiene el tetragramatón, eso es lo que tiene escrito. Pero en las versiones que nos llegan a nosotros, o deciden usar el nombre adaptado,
de Yahweh, o deciden cambiarlo por Señor. Es lo que vemos con letra inicial mayúscula. Good. Bueno, dejamos esto hasta acá y entonces vamos ahora a ver el tema que vamos a comenzar a desarrollar a partir de hoy. Bueno, vamos a meternos un poco a gramática. Recuerdan que venimos de clases en las cuales hemos visto algo más práctico, hemos estado viendo canciones, viendo pronunciaciones, palabras, pues hoy vamos a entrar a algo más de gramática y vamos a tocar uno de los temas que resultan un poco más áridos en el idioma Tuch y es el caso de los pronombres. Em, si quisiera yo comparar esto de los pronombres, quizás lo compararía un poco al inglés. Se parecen cómo se manejan, pero son mucho más. O sea, hay más. Entonces, estos pronombres, para comenzar, vamos a tener que, que relacionarnos con ciertas nominaciones o nombres que se les dan, que no son ni por cerca parecidos a los del español y menos a los del inglés. Entonces, vamos a comenzar a ver unos nombres como los que están aquí de nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Cada uno de estos, ¿verdad? Corresponde a lo que sería un tipo de pronombre y son los nombres que se les dan a los pronombres personales en idioma tocho. Los nominativos, ¿verdad? Son los que normalmente conocemos como pronombres personales en los demás idiomas, pero aquí se les llama nominativos. Pronombres nominativos o si se quiere, pronombres personales en nominativo. Quizás ahí nos enredamos un poquito más, pero los nominative, en este caso, ya los hemos visto, los hemos estado estudiando. De hecho, en la canción que estuvimos viendo de Rammstein, recordarán la canción de Deutschland, vimos varios de ellos. Vea, tenemos el ich, el du, el ea, el sie, el es, el via, el ia y el si, que es plural, tomando en cuenta que el sí tiene esa peculiaridad de que se puede usar para ella, pero se puede usar para ellos. El sí, yo lo sé comparar en el caso del idioma Deutsch al inglés con el you singular y el you plural. En inglés, por ejemplo, hay dos you. Está el you singular y está el you plural. Y no podemos distinguir cuál es cuál si no hay un contexto. Entonces, igual aquí, si yo digo o escucho sí, no puedo saber si estoy hablando de ella o si estoy hablando de ellos o de ustedes porque tiene que haber un contexto. En eso, digamos que se parece un poco, lo podríamos asemejar en esa comparativa. Entonces, esos son los primeros que debemos de manejar. Luego pasamos a lo que se conocen como acusativos. Eh, Aquí los vemos como en español. Por ejemplo, está el mich, que en este caso pues significa me, me. Tenemos el dich, que es el te. Tenemos luego el in, que es lo. Aquí se repite el sí, que significa la, y ahí es donde comienza a complicarse la cosa, porque si ven más abajo, el sí se vuelve a repetir y significa los o las. Entonces, creo que el que hay que ponerle un poquito de más ojito y más atención es a ese pronombre, porque pasa, miren, para comenzar, en el nominativo hay dos en las cuales se pueden usar. Ahora agreguémosle que en el acusativo, ¿verdad? Tenemos aquí otros dos. Y se me olvidó mencionar, hay una diferencia en este sí, y es que cuando se escribe en mayúsculas se refiere a esto. Cuando se escribe en minúsculas es esto. Igual acá, vea. Cuando se escribe en mayúsculas se refiere a esto. Cuando se escribe en minúsculas se refiere a esto. Entonces existe esa gran variedad.
Luego tenemos es, que es igual, este se mantiene entre esto y esto. Tenemos el ons, que es el nos, el oich, que es el os, que aquí quizás ya se parece más al español, vea. Aunque me refiero al español en castellano, ¿verdad? Cuando se utiliza el vosotros, en este caso del ia. Eh, bien, entonces tendríamos nominativo y acusativo y sus respectivos significados. Luego, ¿verdad? Bueno, del acusativo quizás nada más reforzar la siguiente idea. El nombre acusativo viene de acusar, de decir que es de alguien o a señalar a alguien. Ve, entonces, esto para recordarnos, el Mitch es como cuando decimos me has, vea, me has dicho, me has hecho, acusando. Vea, dich, te han dicho, te han hecho, acusando de algo, de que alguien tiene la culpa de algo, por así verlo. In, vea, lo ha dicho, lo has hecho. Él, vea, tú como él, vea. El sí, vea, vea, lo ha hecho ella o, bueno, es que ahí es donde se viene la complicación, porque recordemos que en el español esto puede decir lo para él y para ella, pero podemos decir la también, existe eso. Y a eso agreguémosle que el es también es un lo, pero neutral. Cuando eso se refiere a un término neutro, se refiere a objetos eh, o cosas que carecen, digamos, de género, que no lo vamos a clasificar ni como él ni como ella, sino que es algo que no tiene un género. Aquí nos vamos a meter en un rollito un poco enredado, ¿verdad? Con esto de los géneros en el Dutch, pero por eso, ¿verdad? Es que surge lo que viene siendo el genitivo, pero lo vamos a explicar un poquito después. Siguiendo, ¿verdad? El cuarto tipo de pronombre que vamos a estar estudiando es el llamado dativo. Estas son cosas como contrarias. El acusativo, decir que, bueno, esto es tuyo, es tu responsabilidad, o tú me has dicho, ya tú me has hecho, ella lo ha hecho, ella él lo hizo. Esa es la idea del acusativo. El dativo no, el dativo es otra idea. El dativo es, por ejemplo, mía, ese puede ser como mía, aunque algunos también lo pueden pronunciar con N, como mía. Eh, ¿Qué es me o a mí? Quizás aquí es donde viene la confusión, porque entonces si es mish y es mío y suena a me, ¿cuál es la diferencia? Es que eso se refiere a la persona. Por eso yo prefiero en este caso de los dativos verlos así, verlos con el artículo a mí, o sea, esto es relativo a mí. Eh, Gia vendría siendo a ti. Him, bueno, ese tiene varios, pero me quedaría con a él. Ya. IA, vuelve a aparecer el IA y aquí cuidado con este IA que es diferente a este. Eh, Suena igual, pero es diferente. Este significaría de a ella. Nuevamente, los pronombres personales en idioma Deutsch que suenan igual, que son homófonos, la única manera de saber si es uno o el otro significado es en el contexto de la oración. Necesitamos tener el contexto para saber qué significa. Si estoy diciendo que es algo relativo a ella, o si es algo relativo a vosotros o a ustedes, como nosotros solemos utilizar. Em, Me refiero aquí en Latinoamérica. Bueno, luego tenemos el ons, que estos pueden ver que son iguales. Entonces, aquí sería como a nosotros, el och, que es igual en esos dos casos, y es como a vosotros. Y por último tendríamos el einen, que es a ellos, o si lo vemos con mayúscula, a usted. ¿Ya? Nótese que el usted puede ser singular o plural.
¿ya? Entonces, aquí es donde quizás para el caso nuestro, vamos a ver que el IA funciona como el español de ustedes. Aunque vamos a tener dos opciones nosotros, por así decirlo. Si queremos decir ustedes en idioma Deutsch, podemos usar nosotros el IA o podríamos usar el einen, por ejemplo. Y sería válido porque para nosotros en la traducción es así. La página que estamos consultando, no se nos olvide que la han redactado españoles, por lo cual está en castellano. Entonces, para ellos hay una diferencia entre utilizar el pronombre vosotros y el pronombre usted. Para Latinoamérica, en un país como el nuestro, esto es lo mismo. Y de hecho, nosotros no usamos esto. Es raro que alguien vaya a utilizar eso acá en Latinoamérica, por lo menos en el área de Centroamérica. Bueno, ahí estaríamos entonces ya hablando del nominativo, del acusativo, del dativo y ahora vamos con el genitivo. En el caso del genitivo es mina. En el caso de mina es de mí. O sea, esto es de mí. Es lo mío, como diríamos acá. Es mío, decimos aquí. Eh, Tenemos el deiner, que sería de ti. El seiner, de él. Pueden ver que esas son, creo que esos son un poco más fáciles porque la secuencia de pronunciación es casi la misma, porque todos terminan en ER. Entonces, si seguimos la regla del Deutsch no rótico o el alemán con acento no rótico sin roticidad, es decir, que cuando termina la palabra en R y delante hay una E, usamos un sonido de A media. Entonces esto se vuelve más sencillo, porque entonces vamos a decir que todas estas, miren, tienen el diptongo EI, que suena a ahí. Entonces decimos meine, seine, seiner, y esta vamos a pronunciarla como ERA. Aquí sí suena la R, esta como era irregular y esta como a media. ERA. Y volvemos acá a otro Zaina, que sería igual que este. Aquí vamos a usar unza, unza. Aquí vamos a usar oya, en este caso. Y aquí sería aira, aira. Aquí tendríamos que pronunciar el sonido de lo que es la R uvular en estos casos. Y esto, pues, indica, ¿verdad? La clave, creo que para entender esto va a ser las preposiciones, ir distinguiendo las preposiciones. Por ejemplo, los dativos, la preposición es a. En el caso de los genitivos, la preposición es de. Entonces, esto es como que diga relativo a mí, es algo relativo a mí, ese es el dativo, y el genitivo es algo perteneciente, por eso decimos de mí. Bueno, ahí tendríamos entonces el primer bloque, ¿verdad? Y hay que prestarle atención porque vamos a irlos utilizando. Pero como decía al principio, esto va a ser más gramática lo que vamos a estar estudiando en estos días que otra cosa. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? De cómo utilizar esto. Y aquí sí diría que mucho de esto se parece a la gramática inglesa. Vea, por ejemplo, aquí dice, Ich singe ein Lied You Beach. ¿Qué tenemos? Bueno, aquí yo le agregaría algo. En el español usamos mucho el sujeto tácito para el yo. En el inglés y en el Deutsch no. ¿Vea? Porque en el Deutsch no tiene sentido decir esto como seine ein Lied für dich. Estaría mal escrito a nivel gramatical. Es igual que en inglés. ¿Vea? Si yo digo en inglés, I sing a song for you, no puedo decir nada más sing a song for you. Si le quitamos el yo en el inglés y en el Dutch, es algo que está muy, digamos, mal hecho. No se debe de hacer. Pero en el español no.
En el español es una práctica común y véanlo aquí como lo han traducido los señores de esta página. Dice, canto una canción para ti. En el español el sujeto tácito yo es bastante común. Bien. Entonces, a mí me gusta más traducirlo tal cual está en el idioma original que hacer estas adaptaciones, porque cuando hacemos estas adaptaciones nos podemos perder. Literal, literal sería decir, yo canto una canción para ti. Al decir, ich singe ein Lied für dich. Estamos diciendo el yo. Entonces, quiero que me comprendan esa parte. En el Dutch, en el inglés, no se puede usar una oración con el yo tácito como en el español. Debe de ser escrito. Eh, Así que ya ahí vemos más sentido, ¿verdad? Porque si yo digo canto, bueno, entendemos en español que estamos hablando de la primera persona del singular, pero eso en el español. En el Deutsch tiene que ir el ich para ello, porque el verbo signa es precisamente la cantar, ya conjugado. Ahora, noten que al final dice dich y dice you dich, que sería para ti, you dich. Em, bueno, estaríamos en presencia de lo que es el ich, que es un nominativo, y del dich, que Ich, es un acusativo. Pero nótese cómo aquí, en el caso del dich, no lo están traduciendo como te, como nos lo han puesto allá, sino como ti. Entonces, estos también se pueden traducir como mi y ti, de ti, relativo a ti o relativo a mí, en el caso del acusativo. Ahí es donde se vuelve un poquito enredada la cosa porque estos no es como que tengan una sola traducción y solo así lo vamos a traducir, sino que van cambiando dependiendo del contexto de la oración. En el caso del inglés, por ejemplo, eh, tenemos algo parecido, y es que eh, casi siempre cuando nos referimos a estos, bueno, en el inglés le llamamos los object pronouns, van casi siempre acompañados al final, ¿verdad? O se agregan hasta el final. No van al principio ni en medio. Entonces, eso se parece un poquito en el idioma Dutch. Se ponen al final. Em, bueno, pero tenemos otro ejemplo en donde se combina siempre el ich y nótense que aquí sí lo han puesto diferente. Ich habe, dice, ich habe dir. Yo, el verbo tener, ¿verdad? Yo, y le han puesto de enviar. Eh, bueno, es otra vez, ¿verdad? Es otra vez. ¿De dónde salió ese te? Vean, bueno, es porque es el verbo tener, pero van directo al verbo. Se pierde el yo, se pierde el sujeto por el sujeto tácito del español. Ahí debería decir yo te he enviado. Si lo vemos así, literal como está arriba, ich, yo, habe, te. Vean, vean, día. Ahí lo encontramos, te he enviado. Entonces, el, en este caso, el día es te, este de acá, es el dativo, te, es el dativo te he enviado, dice. Y luego dice, eine in sich. Entonces, tendríamos acá el uso ya de no solo el nominativo, sino que también estamos viendo dativos y acusativos. Bien, ahora nos dice algo importante. Actualmente los pronombres genitivos son escasos y dice que suenan anticuados, y se prefiere utilizar los dativos. Entonces, esos que vimos al final, que todos terminan con la R, resulta ser que en el alemán contemporáneo
los han dejado de usar y prefieren utilizar solo los primeros tres. Recordarán que alguna vez creo que les mencioné de que estábamos leyendo algunas versiones de la Biblia y que la Luther Holta, por ejemplo, es en un alemán muy contemporáneo. Si leemos otras, son, digamos, no idioma alemán antiguo, porque cuando vemos aquí anticuado, no piensen que es algo muy antiguo. Cuando se refieren a anticuado, es algo que se usaba quizás 50 años atrás. O sea, no es un montón de tiempo tampoco, el que hay que verlo así como que pasó hace siglos, no. Es algo relativamente nuevo. Yo creo que es un fenómeno mundial esto de la actualización, digamos, de los idiomas. Eh, la llegada del Internet, de las redes sociales, la forma en la que hoy consumimos información, ha venido a cambiar el vocabulario en todos los idiomas. Eh, si vemos las brechas generacionales, por ejemplo, los llamados baby boomers, que son las personas que andan ahorita entre los 50 y los 60 años, se crearon con cierto vocabulario, muy diferente al vocabulario en el cual nos criamos los llamados millennials. Y ya no se diga, ¿verdad? La generación Z o ya no se diga hoy la generación alfa. Entonces, eso ha afectado grandemente a los idiomas. En términos no solo del vocabulario, sino incluyendo las pronunciaciones. Por darle un pequeño ejemplo, voy a remitirme al caso del idioma inglés ahorita, que es algo que conocemos más. En el caso del idioma inglés, todos conocemos, por ejemplo, la palabra what. Sabemos que significa qué, what. Y esa es la pronunciación que se nos ha enseñado a nosotros como estudiantes foráneos, digamos, del idioma. Pero de repente usted puede cruzarse con personas estadounidenses, por ejemplo, que están en edad de los 50, los 60 años, y va a escuchar de repente que no dicen what, sino que dicen what, y le meten un "uh", como una H aspirada al principio. What, what, what. Bueno, es precisamente un fenómeno de lo que estamos hablando. Es un cambio generacional, ¿verdad? Que cualquiera que escucha a alguien con ese acento en Estados Unidos, en el mismo Estados Unidos, y le escucha decir a usted, What's your name? What? Dice, qué raro habla. Habla como que fuera abuelito o habla así como alguien del siglo pasado, dicen las personas. Eso es sonar anticuado. Vean, no es que sea algo muy, muy viejo, sino que es esos cambios generacionales. Entonces aquí nos están explicando que en el Dutch también se da. Y tenemos ahí un ejemplo. Vean, dice, ich will dir, ich will dir sagt seine einen Kuss geben. Ahí se estaría utilizando el genitivo seine, pero se nos dice, es mejor usar ihm y decir, ich will dir statt ihm eine Kuss geben. Am, y significaría lo mismo. O sea, las dos oraciones significan lo mismo. Lo que cambia es que en una se usa el genitivo y en la otra el dativo. La sugerencia es usar el dativo modernamente o en el vocabulario contemporáneo, pero se nos aclara porque podemos encontrarnos a personas, podemos encontrar textos que dependiendo de la época o quien los creó, usen genitivos. Good. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Vamos a seguir en la otra clase con los posesivos, ¿verdad? Que ya es lo que esa parte de lo que nos pertenece, de lo que es mío. De hecho, el primero ya lo estuvimos viendo en una de las canciones de Rammstein, el Main. Si recuerdan el Mainland, ahí vimos ya un poquito de lo que es pronombres posesivos. Bueno, nos quedamos hasta acá. Good. Vamos a despedirnos. A Bitte. Danke.